Muy buenos días. Muchas gracias por venir a este webinar de UXPA, en donde vamos a hablar sobre los conocimientos, prácticas y herramientas de los profesionales de UX y usabilidad en Latinoamérica. El día de hoy nos acompaña el doctor Víctor Manuel González, que es un entusiasta, consultor y experto internacional en el campo de la interacción humano-computadora y el diseño de experiencias óptimas de usuario para productos interactivos. Es profesor de tiempo completo y jefe del Departamento Académico de Computación del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Combina su labor docente y de investigación con el campo de la consultoría, a través del cual apoya a empresas en México y Latinoamérica a encontrar mejores métodos para diseñar y crear productos digitales con propuestas de valor innovadoras. Pueden conocer más sobre él en su sitio web, es https://victorgonzalez.me. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Víctor. Muchas gracias a ti, Marta, y muchas gracias a UXPA por la invitación. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Perfecto. Bueno, pues voy a presentar un trabajo que he estado haciendo en los últimos meses de este año, tratando de entender un poco más a la comunidad de profesionales en el tema de experiencia de usuario y usabilidad en varios países de Latinoamérica. Básicamente lo que estoy presentando aquí son, pues de hecho, la primicia, los primeros análisis que hemos estado haciendo de estos datos, de varios que vienen, y espero que a la comunidad de practicantes, ya sea los que están escuchando ahora en vivo, también agradezco la atención y el interés, o los que lo escuchen después o vean la presentación, pues puedan encontrar valor en estos resultados y en estas reflexiones, ¿no? Entonces, bueno, como ya dijo Marta, soy profesor en el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ahí pues trabajo desde hace 7 años, hago investigación en diseño de sistemas interactivos. En el laboratorio hacemos investigación en temas de interfaces no tradicionales, algunos proyectos relacionados con el uso de electroencefalografía, trabajamos también con algunos temas de adopción tecnológica. Y bueno, en esa misma, digamos, línea, pues he estado trabajando en esos temas pues ya desde el 2001 más o menos, trabajando en investigación. Mucho de lo que hago tiene que ver con trabajo de consultoría. Trabajo también con varias empresas en México y en Latinoamérica, ayudándolos a crear productos interactivos, tanto desde el punto de vista de métodos para crear los productos, como desde el punto de vista de fundamentos para generar esas experiencias interactivas. Entonces, bueno, digamos que dentro de ese interés, que por un lado es académico, por el hecho de entender a la comunidad, y por el otro lado profesional, es que pues se define un poco este estudio, ¿no? Entonces, bueno, empecemos con la idea general de lo que es el contexto que nos tiene aquí y que de alguna manera define lo que es esta comunidad de profesionales de usabilidad y experiencia de usuario hoy en día en 2017, ¿no? El punto de partida sería entender que pues, los países latinoamericanos no han estado para nada alejados de lo que sería el desarrollo y la aplicación de las mejores prácticas en la creación y el diseño de productos digitales. O sea, la comunidad ha estado ahí, ha habido esfuerzos, conferencias se han organizado en temas como accesibilidad, ha habido mucho, de alguna manera, muchos pioneros en esa área, y en otras áreas, de alguna manera, profesionales, siempre ha existido y todavía existen compañías que se fundaron desde los principios, de alguna manera, a la par que surgieron compañías en Europa o en otras partes del mundo. Entonces, hemos estado presentes y sin duda, de alguna manera, países como México, como Chile, como Colombia, Argentina, Brasil, son escenarios donde no solamente la actividad profesional existe, sino también existe una fuerte actividad académica en áreas como la interacción humano-computadora o arquitectura de información o algunas otras áreas relacionadas, psicología cognitiva, que de alguna manera han estado contribuyendo. Ciertamente digamos,
ciertos limitantes, por decirlo así, pero siempre han estado también en la esfera internacional con contribuciones palpables. Y bueno, tenemos una gran diáspora de latinoamericanos que están pues, en los diferentes ecosistemas haciendo contribuciones en áreas de tanto profesionales como académicas de esto. Ahora, lo que está cambiando ciertamente en los últimos años es precisamente el hecho de que muchas compañías que están ahora orientándose hacia el cliente, con estas ideas del desarrollo del Customer Experience, y que además tienen presencia internacional en Latinoamérica, y hablamos aquí desde telcos hasta compañías financieras, están empezando a generar un escenario donde la cobertura de servicios no es por país, sino es por región. Y eso de alguna manera considero yo que es uno de los factores críticos para que exista un creciente desarrollo profesional en el área. No que antes no hubiera necesidad, sin embargo ahora los escenarios son unos en los cuales alguien desde una oficina en la Ciudad de México está haciendo aplicaciones que se van a utilizar en Medellín, en Colombia, o que se van a utilizar en Santiago de Chile, y viceversa. Tenemos gente en Argentina trabajando, haciendo aplicaciones que se van a utilizar en otras partes de Latinoamérica, en Brasil, en la Ciudad de México, en Monterrey. Y eso de alguna manera está generando un esquema, digamos, mucho más parejo de comunicación, y creo que es muy interesante considerarlo. Ahora, hay tres factores adicionales que definen el contexto de acción. Uno de ellos es la popularización de UX, y es algo que hay que hablarlo, es el elefante blanco en el cuarto, y hay que hablar sobre eso, o sea, qué tanto el que sea popular de alguna manera está generando escenarios muy interesantes, tanto de demanda, pero también de búsqueda de definición. El otro aspecto es hablar sobre la relevancia de UX para los ejecutivos. Hoy en día es importante entender lo que ellos ven y una perspectiva que a lo mejor antes no existía, que era un poco más de grassroots, de abajo hacia arriba, que ahora de alguna manera viene un movimiento muy fuerte de los ejecutivos pidiendo o al menos entendiendo que es necesario tener el tema de UX. Y por último, el tema de la apuesta por UX por empresas líderes en dotación de servicios. Háblese de consultoras fuertes que ahora tienen áreas de desarrollo en lo que es el tema de UX. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos breve para dar un poco más de contexto. Y bueno, esta idea de que UX popular pues nos lleva a varios escenarios, ¿no? Algunos de alguna manera, pues a veces hasta simpáticos, en el sentido de que están estos argumentos en que si todos somos gente de experiencia de usuario, o si yo era antes gente de user interface o interaction design, ahora soy UX, o estos cambios de personalidad, ¿no? E incluso en compañías completas que ahora se llaman a sí mismos UX. Pero también el contexto es uno en el cual esta popularización del término de experiencia de usuario, que va a la par con términos como Customer Experience, de alguna manera está generando también un contexto un poco de confusión en el mercado, en el cual se empieza a demandar estos profesionales y se empieza a demandar quizás bajo filtros que no son necesariamente los que definen el área de experiencia de usuario, ¿no? Y bueno, esto de alguna manera es el escenario común y el que estamos teniendo, ¿no? Una popularización del término UX está ahí presente definiendo el contexto. El otro aspecto y el otro pilar que aquí podremos señalar es lo que tiene que ver con la atención que los ejecutivos, dígase los dueños de una compañía, los presidentes de una compañía, los CEOs, CTOs, CMOs, ustedes lo pueden nombrar, están golpeando la puerta de alguna manera de la gente que ellos entienden que puede hacer UX, ¿no? Y ellos van hacia la gente de marketing, va hacia la gente de sistemas, se crean organizaciones dentro de, digamos, de las estructuras de transformación digital, así pomposamente llamado, y lo que tenemos en parte de ese escenario que lo justifica es el hecho de que hoy en día cada vez más en journals de negocios como el Harvard Business Review se habla de temas como Design Thinking, como experiencia de usuario, como experiencia de cliente. Y es algo que de alguna manera también está atrayendo la atención por esta clase de servicios y de áreas, ¿no? Que existan en las organizaciones. Un tercer elemento tiene que ver con que UX no es para nada ajeno hoy en día, por ejemplo, a la comunidad de startups, ¿no? Aquellos que están metidos en el tema de startups y que han escuchado hablar de temas como Lean UX, de alguna manera están viendo en el tema de experiencia de usuario una forma de poder encauzar el desarrollo de sus productos, sean digitales o no.
y esto está llevando a que exista gran atención en los temas de UX y que de alguna manera se piense que, por ejemplo, en una composición de un equipo básico de una empresa pequeña, pues deba de haber un diseñador, ¿no? Y casos de empresas exitosas que han sido fundadas por diseñadores, como el caso de Airbnb, pues de alguna manera sirven de inspiración para que esto se dé. Pero por otro lado, tenemos el caso de empresas grandes que están transformando su interés de puramente el desarrollo de servicios y de transformarse, por ejemplo, IBM de una empresa de hardware y software a una empresa de servicios y hoy en día una empresa orientada hacia diseño, que para muestra podemos entender que hay cerca de 1.500, 1.600 diseñadores de experiencia de usuario en el centro de Austin, Texas, trabajando para IBM y sirviendo a la organización, y que además, por ejemplo, hay 12 centros de desarrollo en diseño, uno de ellos en la Ciudad de México, que se han abierto en los últimos 3 años, tratando de generar una oferta de valor para los clientes de IBM, que de alguna manera es algo que está impulsando mucho el interés en el tema. Pero no solamente es IBM, es Accenture, son empresas de software como SAP, las que están de alguna manera apostando por UX Design desde el punto de vista de estrategia. Entonces, esto nos lleva a entender ese contexto y a tener un sin embargo. Quizás no entendemos todavía muy bien a esta comunidad, qué forma tiene esta comunidad de profesionales de usabilidad UX en Latinoamérica, o sea, cómo son parecidos a la comunidad europea, a la asiática, a la estadounidense. Estamos hablando de algo diferente. ¿Quiénes son? ¿No? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿En qué contexto se encuentran? O sea, ¿cómo están ellos trabajando y contribuyendo a proyectos? ¿En qué tipo de organizaciones están? ¿Están trabajando como consultores, como parte de una organización más grande? ¿Cómo están operando? Es otra duda. ¿Qué conexión existe entre los fundamentos, o sea, entre la teoría que se da en las universidades, en los programas de formación a nivel ingeniería y licenciatura y los programas de maestría, y lo que sería realmente la práctica profesional? O sea, ¿qué tanto se da esta conexión, si es que existe, y de alguna manera cómo se está nutriendo todo esto? Y otra de las preguntas pues puede ser relacionada con los métodos que definen a los profesionales, cuáles son los métodos más comunes y pues finalmente hacia dónde vamos, o sea, qué es lo que está moviendo ahorita la comunidad y hacia qué dirección se está encaminando la comunidad. Esas son preguntas que pues no solamente tiene alguien, un académico, sino tiene en general la comunidad, o sea, es importante entenderlo para entender y valorar la comunidad, apreciarla y tratar de generar un escenario en el cual pues los profesionales puedan seguir haciendo su trabajo y contribuyendo, ¿no? Y esto pues nos llevó a hacer un estudio que es una combinación de métodos cuantitativos y cualitativos para entender esas prácticas en varios países latinoamericanos. El estudio de alguna manera fue inspirado, basado y en colaboración con varios colegas, pero el principal es el profesor Thorkild Clemensen de la Escuela de Negocios en Copenhague, en Dinamarca. Y bueno, él, junto con otros colegas, llevó a cabo un estudio basado en encuesta, donde lo aplicaron tanto en Dinamarca, en Noruega, en Francia, en Turquía, en Malasia, y básicamente la relación con él se dio para poder establecer un estudio similar en Latinoamérica, sin embargo con un énfasis diferente. El estudio lo que queríamos no era que fuera encuesta, que normalmente tiende a perder mucho de datos ricos, y nos concentramos más bien en hacer un estudio con entrevistas, basado en entrevistas, en las cuales pues voy a dar ahorita detalles, pero básicamente lo corrimos en los primeros meses de este año. Entonces, lo que voy a presentar hoy es, por un lado, hablar sobre los temas de investigación, hablar sobre qué fue lo que investigamos, darles un poquito un contexto del estudio, a quienes entrevistamos, más o menos demográficos generales, hablar sobre algunos resultados que son interesantes, útiles para poder, como profesionales o incluso como formadores de estos profesionales, poder entender hacia dónde deberíamos estar moviendo y algunas reflexiones y conclusiones relacionadas con esto. Bien. Nada más checando. Marta, ¿me escuchan bien? Sí, Víctor, gracias. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a ver datos generales de este estudio que, pues de entrada lo hicimos con 45 profesionales.
los resultados que van a ver, algunos están sobre la muestra de 45, otros sobre 40, dependiendo de las respuestas o si aplicaban o no. Entonces, es más o menos como sale ahí la aritmética. Estos profesionales estaban distribuidos pues en todo Latinoamérica. Se hizo un llamado a través de redes sociales, a través de LinkedIn, a través de Facebook, a través de Twitter, con contactos que pues en general yo tengo y con contactos que algunos colegas me facilitaron para poder enlazar con ellos. Se tuvo una muestra creo que pues bastante rica de gente de México, donde hay una comunidad muy fuerte y muy creciente. Costa Rica, también entrevistamos, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador y algunas personas de Brasil, ¿no? Realmente fue una muestra que pues fue con un muestra de conveniencia, pero también con un poquito de descubrimiento, con snowballing, donde fuimos conectando con una persona, después con otra y con otra, para poder ir balanceando más o menos digamos, el país. Digamos, no es un número que desde el punto de vista de encuesta pues sea muy alto, porque realmente pues acá estamos hablando de 45 entrevistas, o sea, más de 45 horas, cerca de 50 horas de trabajo en entrevistas, además de toda la logística, y bueno, tenía la intención más bien de recuperar narrativas, ¿no? La edad promedio, más o menos 33 años, y aproximadamente 50% de los entrevistados fueron mujeres, entonces es un buen balance. No estoy diciendo que eso sea un reflejo de cómo está distribuida la comunidad profesional, pero básicamente fue como quedó esta muestra, ¿no? Y 50% tienen estudios de posgrado, maestría en alguna área, algunos de ellos en temas directamente relacionados a interacción humano-computadora, experiencia de usuario, arquitectura de información, pero los menos. La mayoría más en áreas de negocio o áreas complementarias, ¿no? Entonces, más o menos es lo que se tiene en cuanto a datos generales. Y esta gráfica también nos ayuda a entender un poco la formación universitaria. Esto se refiere a nivel pregrado, a nivel licenciatura, le llamamos a algunos lados, y entonces vemos que, pues, digamos, 10 de estos entrevistados venían de un área de diseño, normalmente diseño gráfico, diseño industrial o diseño de producto, pero nadie venía, por ejemplo, de una licenciatura o ingeniería en diseño de interacción, excepto una persona que ahorita estoy recordando, pero fuera de ellos, o sea, la mayoría son diseñadores, digamos, gráficos. Tenemos pocos, para digamos, mi percepción inicial, en computación. El mismo número de computación tenemos en medios y comunicación, y algunos ya variados en sociología, marketing, psicología, en negocios, ¿no? Entonces, más o menos la composición. Esto contrasta y es interesante con la comunidad académica, porque si tú ves la comunidad académica, la gran mayoría de las personas que están trabajando en temas relacionados, pero más en Human Computer Interaction, vienen de computación y no tanto de alguna manera de diseño, ¿no? Eso de hecho son más ausentes. Pero bueno, estas cosas pueden estar cambiando, pero es interesante sobre todo a nivel de formación universitaria. Bueno, ¿cuáles fueron los temas de investigación? Que esto lo podemos entender como las preguntas de investigación. Bueno, la primera era entender un poco el contexto laboral, o sea, saber pues dónde estaban, si eran consultores, si eran freelancers, si estaban en una empresa, un poquito entender el tipo de organizaciones en las cuales trabajan estos profesionales. Y bueno, ese fue, digamos, la primera tema de investigación. Luego entender el marco de desarrollo de productos digitales, o sea, por productos digitales entiéndase una aplicación web, una aplicación móvil, un sistema empresarial o cualquier otro tipo de aplicación para un Smart TV, Smartwatch o lo que sea, ¿no? O sea, ¿cuál es el método de desarrollo de ese producto? Y básicamente entender un poco cuál es el rol también de, digamos, de certificaciones en el tema de desarrollo de producto. Luego hablar sobre características generales del equipo de usabilidad UX, o sea, entender un poco la composición, la experiencia, los años de experiencia, darles una pregunta, dimos algunas preguntas relacionadas con conceptos y entender marcos conceptuales, o sea, un poco de teoría, o sea, qué tanta teoría conocen de lo que hay y aplican en proyectos, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a ver algunas de esas teorías que sí son reconocidas y que dicen que se utilizan por los profesionales en sus prácticas diarias. El énfasis en evaluación con usuarios pareciera una cuestión rara de si realmente los profesionales ven o no usuarios cuando diseñan productos,
pero bueno, para mí fue sorprendente el resultado de que no necesariamente lo hacen, porque se concentran en otro tipo de alguna manera de prácticas, ¿no? De métodos. Y bueno, ver también estos métodos, cuáles son los métodos más comunes que se utilizan para prototipar, para poder hacer pruebas de evaluación y algunas otras, y la efectividad percibida, o sea, qué tanto creen que realmente están haciendo su trabajo, qué tanto creen que están resultando efectivos en la contribución de UX, de usabilidad, a los esfuerzos de sus equipos, y finalmente, pues qué tanto están integrados como comunidad de profesionales de usabilidad UX. Entonces, eso fue, digamos, son las 8 líneas y nos vamos a ir describiendo cada una de ellas, ¿no? A propósito, bueno, los slides, las láminas de esto estarán en algún momento, entiendo que en algún repositorio se distribuirán, entonces, pues, digamos que pueden tener esa nota, ¿no? Entonces, el contexto laboral era dónde están y en qué áreas se encuentran los profesionales de usabilidad UX, y aquí no tiene que ver con el país, eso ya lo explicamos, sino básicamente en qué áreas, de alguna manera, de las organizaciones. Y lo primero era entender un poco el tipo de equipo, digamos que dividiendo la muestra, un poco más de la mitad están trabajando en empresas consultoras, ya sea equipos de una sola persona o empresas más grandes. Por lo que me describen estos profesionales, estamos hablando de que la práctica tiene más que ver con ellos emplearse por su cuenta, porque su mercado de alguna manera se amplía. O sea, no hay tantas oportunidades para estar de full time en una organización, siendo parte de un equipo de una organización más grande, aunque eso está cambiando, y vamos a hablar un poco sobre eso, pero al final de cuentas, digamos que hay un balance casi al 50% entre quienes están como consultores con una empresa, puede ser una empresa grande, pero como consultores exclusivamente a eso, o quienes están insertos dentro de un equipo en una organización más grande. Esto nos lleva a ver el sector empresarial de la empresa para la cual trabajan. Y como pueden ver en esta gráfica, pues digamos que varios están en temas de desarrollos tecnológicos, pocos están en temas de startups, de los que yo entrevisté, y varios de ellos están en áreas que podemos así englobar todas como servicios, ¿no? Entonces tenemos organizaciones o distribución de estos profesionales en servicios financieros, en otras actividades de servicios, mayoritariamente, y después de ahí en empresas pues, de desarrollo de productos digitales, de cualquier tipo de aplicación. El tamaño de la organización donde laboran es también interesante. Estamos hablando de que, digamos, varios de ellos trabajan en organizaciones, un poquito menos de la mitad, están trabajando en organizaciones grandes, más de 250 empleados, y el resto, más de la mitad, están trabajando en empresas pequeñas, menos de 50 empleados, o digamos de 50 a 250 empleados. Entonces, es básicamente un poco digamos, la distribución en términos del tamaño de la organización. Bien, esto nos lleva entonces a entender, bueno, y dentro del marco de un desarrollo de producto digital, ¿dónde es el contexto de acción de estos profesionales de usabilidad y UX? Entonces, el tipo de método que utilizan para el desarrollo de software, cuando les preguntamos, el desarrollo de software lo hacen con alguna combinación Agile, Lean, digas Scrum, Kanban o alguna otra, o sigues trabajando con métodos de cascada, o tu contribución es más por el tema de prototipado rápido o sin método, o sea, cómo vas contribuyendo, más o menos estos son los resultados. El 50% de las personas se definen a sí mismos como trabajando bajo metodologías ágiles, pero también algunos de ellos mencionan, casi 20%, que siguen trabajando en métodos de cascada. Esto, bueno, por ahí tengo yo una nota en Medium donde estoy hablando y criticando un poco la idea del Sprint Zero, y parte de mi crítica viene en torno a que para poder integrar UX se podría integrar bajo un esquema pleno dentro de la metodología ágil, pero la realidad es que muchas organizaciones siguen trabajando en cascada y 20% de las personas estamos hablando que tienen, digamos, el reto de seguir trabajando e integrando sus esfuerzos dentro de metodologías tradicionales, ¿no? Bueno, dentro del contexto de desarrollo de software también se les preguntó si ellos reconocían algunas certificaciones o algún esquema digamos, de formalización de los procesos de desarrollo de software. Algunos mencionaron ISO, algunos mencionaron modelos de madurez, ITIL y otros pues no están seguros, ¿no? Pero existe, digamos,
en general lo que le puedo decir por las respuestas es que existe poco, a veces interés, incluso conciencia de lo que esos métodos significan, porque como están de alguna manera integrando esfuerzos, de alguna manera bajo un modelo de cascada, pues entonces ellos simplemente dan su contribución, pero no se dan cuenta muchas veces del resto de, digamos, de lo que hace la organización ya a nivel de software. Y bueno, esto nos lleva entonces a entender el equipo, de qué tamaño son los equipos y qué experiencia tienen estos equipos y sus organizaciones en temas de usabilidad y UX. Y bueno, el equipo de usabilidad UX, el número de profesionales que describen como empleados por la organización, estas 45 personas, varios de ellos, o sea, la mayoría, se inclinan por equipos de menos de 5 personas. O sea, 5 personas estaríamos hablando como de la célula que está definiendo la mayoría de los equipos en estas organizaciones. Pocos, estamos hablando de equipos así súper numerosos, por ahí tenemos uno de más de 100, pero fuera de eso son equipos relativamente pequeños de profesionales en temas de usabilidad y UX. Estamos hablando de esfuerzos de pocos hombres, aunque no necesariamente esfuerzos de el equipo de un solo hombre, una sola mujer, ¿no? Pero sí son en su mayoría equipos relativamente pequeños. En cuanto a años de experiencia, esto es un dato que me sorprendió porque aquí vemos como dos curvas características que podrían hablar de una segmentación natural. O sea, por un lado tenemos a la gente que tiene muy poca experiencia, o sea, son los newbies, y los newbies, pues básicamente estamos hablando de que tienen 2 años promedio de experiencia, poquito menos, y por otro lado tenemos a los otros, a los que ya tienen un rato haciendo esto, que pueden tener entre 5 o 10 años de experiencia, quizás 8 en promedio, trabajando la organización, no ellos como profesionales, sino su organización, trabajando en temas de usabilidad y UX. Entonces, creo que esta polarización es muy interesante porque, al menos a mi sentir y algunos colegas que conozco, existen estos dos tipos de compañías, ¿no? Compañías que ya tienen un rato, no sé, en Chile, como ayer viernes, o Multiplica, o en México Usaria, y otras compañías que apenas están surgiendo dentro de estos contextos, ¿no? Bueno, pregunta también relacionada con el equipo es el número de personas del equipo de usabilidad para un proyecto reciente. O sea, esto es, cuando les preguntamos de tu último proyecto, descríbenos, danos una descripción de cómo fue y todo. Después les preguntamos, bueno, ¿y cuántas personas integraron esa célula de UX que trabajó en el equipo? Como pueden ver, aquí es bastante variado. También estamos hablando de equipos relativamente pequeños, pues más de la mitad son equipos de no más de 3 personas. Y bueno, esto de alguna manera es normal en las prácticas profesionales en otras partes del mundo, más o menos se integran estos tipos de equipos, 3, 4 personas máximo por un esfuerzo. Y bueno, más o menos corresponde con la realidad, ¿no? Pocos tienen equipos, digamos, de 10 personas, y bueno, eso nos está dando una idea de la composición básica de las células de UX. Nos lleva entonces a los conceptos. Uno de los temas que pues, a mí más me causaba curiosidad y me sigue causando es pues, qué tanto esto que pues, se da en la academia, en muchos centros universitarios como educación formal, en interacción humano-computadora, diseño de interacción, usabilidad, etcétera, etcétera, pues realmente se traduce en la práctica de los profesionales, porque habrá que decirlo, o sea, estos profesionales, como ya había dicho, no se formaron dentro de un programa formal de HCI o algún otro similar, como se definen en otras partes del mundo. Entonces, la idea era un poquito hablar de eso y también poner un poco también el dedo sobre la llaga en el tema de las definiciones de qué es usabilidad y qué es experiencia de usuario. Entonces, lo que hicimos fue dar una definición de usabilidad. Bueno, dimos 2 definiciones de usabilidad que consideramos que las 2 eran correctas y les pedimos a las personas que nos dijeran con cuál de esas 2 definiciones se sentían ellos más a gusto, creían que aplicaba más, básicamente les hacía mucho más sentido. Entonces, una definición era: usabilidad describe cómo un producto puede apoyar a sus usuarios para ser eficaz, eficiente y satisfecho en su uso. Y la otra es: usabilidad describe la coincidencia entre el producto y la organización que lo adopta. Ambas, les digo, desde nuestra perspectiva, Torquil, mía y otros colegas, pues son válidas,
pero de alguna manera la primera pues tiene más los tintes y todo el shape de ISO 924111, para los que lo conocen, y en general la definición clásica de usabilidad, ¿no? Y bueno, la segunda pues es un poquito más orientada hacia quizás lo que podemos definir, pero dentro de Product Management, ¿no? Entonces, al hacerle la pregunta, les pedimos que nos identificaran y su afinidad con ellas, y lo que encontramos es que o estaban completamente de acuerdo digamos parcialmente de acuerdo, pero el 100% en la definición 1, ¿no? Nadie se fue sobre la definición 2, lo que significa que pues estas palabras de eficaz, eficiente y satisfecho han echado raíces y es como que lo que todo el mundo identifica como que lo que define usabilidad, ¿no? Lo cual está bien porque nos lleva a temas como las métricas, ¿no? Y poder tener métricas de usabilidad. La otra definición que pusimos fue la de experiencia de usuario. Y en experiencia de usuario, pues les dimos estas dos definiciones. UX es el atractivo percibido, la facilidad de uso, la utilidad y el grado de uso del producto. UX es la experiencia combinada de la composición de elementos, cualidades sensoriales, emociones relacionadas y el contexto. Aquí ya sí tuvimos de alguna manera una polarización, o al menos se separaron las opiniones. 56% está de acuerdo con la definición 2, 10% con la 1 y 14% están de acuerdo con ambas, ¿no? Entonces, tenemos un poco esa, digamos, como, yo diría, una definición mucho más amplia de experiencia de usuario, lo cual, en general, pues es algo que a mucha gente le cuesta trabajo entender exactamente de qué hablamos cuando hablamos de experiencia de usuario, y eso, pues, de alguna manera está todavía como que por definición, o sea, no se ha echado digamos, una raíz muy, muy profunda en cuanto a qué queremos decir con experiencia de usuario, aún en la comunidad profesional de UX. Marcos y métodos tiene que ver con darles una lista de las diferentes teorías, digamos, académicas que existen, pero también de los practicantes que se utilizan en la práctica profesional. No son conceptos teóricos, o sea, muchos de ellos se han desarrollado por consultoras, por empresas, pero de alguna manera tienen cierto formalismo. Entonces aquí les dimos una lista de teorías y métodos, aproximadamente 20, y de ahí ellos marcaron cuál de ellas habían utilizado o cuáles habían utilizado por lo menos una vez durante tu estudio o trabajo. Y aquí estudio no nos referimos a académico, sino básicamente cualquier trabajo profesional. Las 8 más mencionadas son las siguientes. Diseño centrado en el usuario, o sea, tenemos que preguntarlo, la gente lo menciona como un marco, es número 1 lo que reconocen. Experiencia de usuario, ahí con la salvaguarda de que hay poca definición todavía del concepto, no se tiene mucha nitidez. Modelos mentales, eso también fue interesante. La pregunta básicamente no era dime qué significa modelos mentales, sino básicamente si la reconoces. Yo tengo mis dudas si realmente se entiende completamente modelos mentales, pero mucha gente por sus comentarios yo diría que sí entiende el concepto. Análisis del trabajo cognitivo, esa también para mí fue sorprendente porque se menciona que sí se hace, que se hace mucho ese tipo de trabajo. Y teoría de la búsqueda de la información, information foraging, searching, todo eso también, como que hay mucha gente que está trabajando y que entiende conceptos de teoría de búsqueda de la información, y eso pues también. Etnografía, pues es algo que mucha gente reconoce, sobre todo lo relaciona con entrevistas, no van más allá del concepto de quizás más enfocado hacia la escritura etnográfica o lo que significa realmente en la parte, digamos, de la conexión con la antropología, pero sí se entiende el concepto y de alguna manera se menciona. El tema de diseño inclusivo también fue interesante para mí, muchos haciendo la conexión, digo, no es exactamente lo mismo, pero sí con temas de accesibilidad y finalmente dimensiones cognitivas, ¿no? Se menciona también como estos marcos. ¿Qué se queda fuera? Bueno, se queda fuera un montón de cosas, ¿no? Se queda fuera GOMS, por ejemplo, se queda fuera teoría de la actividad, Activity Theory, se queda fuera Distributed Cognition, se quedan fuera varias teorías de diseño emocional, en fin, o sea, hay muchas cosas que se quedan fuera y lo cual, pues, significa que, creo yo, que hay mucha oportunidad para poder seguir incorporando estas cosas, ¿no? Vámonos al quinto de 8 puntos, que sería la evaluación con usuarios, y aquí la duda era, bueno, ¿qué tanto estos profesionales de experiencia de usuario, de usabilidad, tienen contacto con usuarios reales y cuántos más o menos participantes tienen en sus pruebas, ¿no? Entonces, pues aquí la pregunta, como decíamos, era un poco sorprendente porque, pues al preguntarle a los usuarios finales, algunos profesionales, pues decían, como que no quedaba muy claro exactamente a qué nos referíamos con usuarios finales, aunque se entiende
muchas veces la atención está en que el usuario final a veces no se puede tener acceso a él por el tipo de contratación que se tiene, o simplemente que también hay una confusión a veces entre el cliente y el usuario, ¿no? Y bueno, para los que les interesan estos temas, si quieren entrar un poco más, en mi blog, en Medium, tengo otra nota tratando de hablar sobre las diferencias entre clientes y usuarios que les puede ayudar un poquito a entender mi perspectiva en este tema. La pregunta, una de ellas, en tema de usuarios, era, ¿tienes contacto cara a cara con los usuarios finales en tus proyectos de usabilidad UX? Y eso es, digamos, muy interesante, por un lado, porque a mí al principio me hubiera revelado la falta de contacto, pues, digamos, una carencia, pero al final también hay muchos contextos que lo justifican, y ahorita lo comentamos. Sí, tienen contacto cara a cara, fueron 82.5 de los encuestados, de los participantes, no 17.5. Y esto, pues sí, yo esperaba aquí un 100%. Hay razones como, por ejemplo, hay profesionales, como por ejemplo mis amigos de Nearsoft en Hermosillo, que trabajan 100% sus esfuerzos son distribuidos, hacen outsourcing, entonces no tienen esta oportunidad siempre, casi nunca, de interactuar cara a cara y lo hacen de manera remota. Pero también en algunos casos yo vería un poquito, como decíamos, estas barreras organizacionales, estos silos que les impiden a los profesionales el tener acceso a usuarios finales y tienen que utilizar proxies o tienen que simplemente remitirse a métodos básicamente de inspección de experto para validar usabilidad y no pruebas. La siguiente pregunta o tema era respecto al número de usuarios con los que se han interactuado para informar o evaluar el diseño del último proyecto. Y básicamente, como pueden ver, la mayoría de la gente pues lo hace con 5 a 10 personas, ¿no? O sea, pocos se van más allá de estas cantidades, 40 o 50, pues 2, o sea, digamos, más allá de 10 estamos hablando de 6 personas. Entonces tenemos pocos casos en los cuales se tenga, digamos, un esfuerzo más como cuantitativo, o sea, el esfuerzo es un poco más formativo, de evaluación, y sobre todo estamos hablando de que, digamos, se puede explicar desde el punto de vista de que están tratando de aportar rápido a lo que sería la práctica que puede ser relacionada con métodos ágiles, que no te va a permitir mucho tiempo para poder aportar si los sprints son de 2 o de 4 semanas, ¿no? Bien. Y en cuanto también número de participantes en pruebas de usabilidad, la mayoría, pues, de alguna manera, de los que respondieron sobre esto, se van a 5, pero de alguna manera, pues más del 50% lo hacen con entre 6, menos de 10 personas con pruebas de usabilidad. Y aquí las pruebas de usabilidad tipo del que estamos hablando son las pruebas que propone el señor Steve Krok en su libro Rocket Surgery Made Easy, la guía Hágalo usted mismo para pruebas de usabilidad, que mucha gente conoce, que mucha gente reconoce a Steve Krok por el título de No me hagas pensar. Y bueno, mucha gente sigue este esquema, ¿no? Y un poco también por las cuestiones estas de los mitos, de que con cuántas personas voy a descubrir el 90% de los problemas, se van sobre un número relativamente limitado. Y está bien, creo que a veces no da para más los proyectos, pero es, digamos, hace mucho eco a lo que se hace en otras partes del mundo, ¿no? Lo interesante para mí fue ver que 20% de los entrevistados no hace pruebas de usabilidad de este tipo. O sea, confían en analíticas, confían en otras cosas, pero no hacen pruebas de usabilidad. Entonces, pues digo, puede ser condiciones o simplemente puede ser el hecho de que en algunas comunidades está desvirtuado el concepto de pruebas con usuarios. Se piensa que pues, no vale la pena. El discurso en parte es de que pues, los usuarios pueden estar sesgados y que, o todas estas discusiones que se tienen acerca del valor de entregar prototipos, aunque sean de alta fidelidad, en pruebas de usabilidad, ¿no? Entonces, digamos que es el escenario, más allá de entrar en polémica, es el escenario. Y bueno, finalmente, ¿cómo se seleccionan los usuarios para las pruebas de usabilidad? Y aquí lo que me sorprendió bastante fue que muchos de ellos están básicamente utilizando a ellos mismos o al cliente para obtener a los usuarios, ¿no? O sea, menos uso se hace de agencias de reclutamiento. En parte la justificación es el costo, pero también de que no hay agencias especializadas en temas de reclutamiento de usabilidad. Buena oportunidad de negocio para aquellos que les interese.
pero sin duda hay un esfuerzo que desgasta, creo yo, mucho a las organizaciones cuando hacen ellos el proceso por ellos mismos de reclutar a los usuarios, ¿no? Y también un problema con el cliente, porque muchas veces el cliente impide que se haga el acceso directo a los usuarios y de alguna manera decide que ellos son los que van a tener esa autoridad de saber quién es el que evalúa el sistema, ¿no? Y eso pues también sabemos que dentro de los principios de diseño centrado en el usuario, puede haber algunos retos. Bien, nada más verificando el audio, ¿estamos bien? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien, Víctor. Perfecto, continuamos. Entonces, el punto número 6 de esto tiene que ver con métodos y herramientas, y aquí nos vamos a ir un poquito más rápido. Los marcos y los métodos que se les preguntaron a través de la siguiente cuestionamiento: ¿cuáles de las siguientes actividades ha realizado durante el último año? Y bueno, aquí pues 8 de las más mencionadas fueron investigación de usuario, ya sea entrevistas, observación, sketching, mucha gente hace sketching, prototipado digital, el tercer lugar. Cuarto lugar, personas, como lo diría el señor Mr. Alan Cooper. Bajo esa técnica, mucha gente utiliza personas y digamos una práctica muy común. Wireframing también se hace mucho. Prototipos de papel, en sexto lugar. Google Analytics se utiliza también. En séptimo lugar, es una forma que es mencionada. Y revisión heurística. También me sorprendió un poco la cuestión de que se utilizara. Pero bueno, quedan algunas otras, brainstorming, ideación y otras cosas que se podrían utilizar como actividades, son las principales. A la pregunta, ¿cuáles son las herramientas que utilizas para hacer pruebas de usabilidad de manera remota? Aquí ya software que se mencionó, en primer lugar, usertesting.com, CrazyEgg, TreeJack, podrían ser, o la gente al menos así lo identifica, que se pueden utilizar para eso, y Skype, ¿no? Son los 4 más mencionadas. Interesante es que 34% de los participantes no hacen pruebas de usabilidad de forma remota. No utilizan la técnica y en algunos casos es porque tienen los usuarios a la mano o simplemente porque no tienen acceso al software que se requiere, ¿no? Creo que hay un espacio de oportunidad ahí muy, muy importante porque las pruebas de forma remota podrían complementar muy bien a las presenciales y amplificar los números para que puedas tener resultados a través de un análisis cuantitativo. A la pregunta, ¿cuáles son las herramientas que utilizas para hacer prototipos de alta fidelidad? Las más mencionadas son InVision, que no es patrocinador de esta plática, pero InVision, Azure, que es pues para algunos conocedores como mis amigos de UX México, pues es la herramienta, la mejor herramienta que existe, y de acuerdo con ellos. HTML, CSS también lo hacen. Illustrator se menciona también como que se utiliza, ¿no? Entonces, alta fidelidad, InVision, Azure. No salen aquí otras herramientas que Just in Mind, para aquellos que todavía tenemos esa licencia, pero son de las que más se utilizan, o algunas otras que por ahí andan. Solo 4.4% de los participantes no hacen prototipos de alta fidelidad, lo cual es interesante. Mucha gente hace prototipos de alta fidelidad, y creo que es algo que debemos de aprovechar muchísimo, en el sentido de crear más oportunidades de capacitación para que todo el mundo pudiera hacerlas, porque aquí creo que es una labor no solamente de profesionales de UX, sino de otras áreas. Efectividad percibida, y aquí es un poquito las frustraciones de los profesionales, de mis colegas, y qué tan efectivos somos o son. La pregunta era ¿hasta qué punto crees que la usabilidad UX es conocida o familiar por las siguientes personas de tu organización? O sea, ¿qué tanta, como dicen mis amigos de Monterrey, qué tanto la raza está y conoce este tema de UX, o simplemente lo ningunea y no le interesa? Y estos son los resultados. La alta gerencia está más inclinada al lado de conocer el tema de UX, o sea, they do care, les interesa, y básicamente está más apegada hacia ese lado. Gerentes de proyecto, o sea, project managers, están como en un punto medio. Desarrolladores también más o menos, pero los gerentes de proyecto un poquito más cargados también al desconocimiento. Desarrolladores más balanceado. Diseñadores, podrías pensar que sí, gráficos que están más cargados a que sí hay interés, y también profesionales de usabilidad. Las áreas que contrastan y que para mí son muy interesantes son marketing. Marketing está más cargado al desconocimiento o poca familiarización, y la que más me preocupa es atención, servicio al cliente. Cuando estamos hablando que customer service, que user experience son temas que deberían de estar completamente ligados,
al menos de la perspectiva de estos profesionales, las áreas de atención servicio al cliente simplemente no entienden de qué se trata y a menos en mi experiencia profesional creo que es lo mismo. O sea, esas deberían de ser las áreas que deberían estar abogando fuertemente por estos temas, pero simplemente no hay tanto interés. A la pregunta, ¿hasta qué punto encuentras o sientes que la usabilidad se integró en el proceso de desarrollo de tu proyecto más reciente? O sea, ¿qué tan efectivo tú fuiste cuando viste tus resultados como UXer, como profesional, y pues realmente te hicieron o te hicieron caso? Pues creo que hay bastante optimismo aquí, o sea, se puede ver que la gente siente que sí se integró de alguna manera totalmente o casi totalmente, entonces es buena noticia. En esto creo que hay mucho optimismo. No es ser abogado del diablo, pero puede ser también que de alguna manera los esfuerzos todavía son parciales y no hay esfuerzos más holísticos, pero al final de cuentas creo que pues, nos habla bien de cómo se van las cosas. A la pregunta, ¿cuáles son tus mayores frustraciones al ser un profesional de usabilidad UX? Y aquí pues las frustraciones que pusimos en la mesa, algunos ejemplos son estas: falta de información sobre el dominio de aplicación del software, falta de profesionales calificados, problemas de comunicación con los desarrolladores, falta de métodos adecuados en la organización, equipo, proyecto, falta de comprensión en la organización, recursos insuficientes, dinero, tiempo, equipo, baja prioridad en la usabilidad y falta de información sobre el usuario. Esos, algunos decían, pues todos, ¿no? Pero básicamente los limitamos a que dijeran 3 nada más. Y de los 3, los que aparecen con mayor frecuencia son recursos insuficientes, después de ahí falta de comprensión y conocimiento de la organización, o sea, los profesionales somos incomprendidos, y la falta de métodos adecuados en la organización, equipo, proyecto. Muchos mencionan también la falta de comunicación con desarrolladores, pero de alguna manera no es el gran problema. O sea, el gran problema tiene que ver con esos otros aspectos de recursos insuficientes y falta de comprensión. Bien. Último punto, la comunidad de práctica de los profesionales de usabilidad y de UX. La pregunta era, ¿eres miembro de una comunidad nacional, o sea, en tu país, de usabilidad y UX? Y la respuesta era sí. Y esto, pues, de alguna manera constata lo que yo he podido ver pues, en diferentes oportunidades que he tenido de viajar en Latinoamérica, a diferentes lugares, donde hay comunidades que se manifiestan a través de meetups, a través de eventos mensuales, como el evento exitoso de UX Nights, que pues, ya tiene años trabajando, tejiendo la red, no solamente en la Ciudad de México, sino en diferentes ciudades en México. Ojalá y lo extiendan en Latinoamérica. Si me está escuchando Mauricio y compañía. Y hay muchos otros eventos en Chile, en Argentina, en Colombia, que se ha creado comunidad y hay una pertenencia hacia la comunidad y la gente se identifica mucho como profesional a partir de su relación con la comunidad de profesionales, no solamente, a veces no con su empresa, sino con la comunidad de profesionales. A la pregunta si eres miembro de una comunidad internacional de usabilidad UX, la cual también me preocupaba porque yo hubiera esperado que estuvieran también conectados a través de organizaciones como UXPA o como Interaction Design Foundation o como IXDA o cualquiera de ellas. La realidad es que son los menos. Hay varios conectados que sí, pero más del 50% no están conectados a una comunidad internacional, lo cual de alguna manera creo que también es una oportunidad de hacer más promoción en estos temas. ¿Cuántas reuniones de usabilidad UX participaste? Pues bueno, básicamente pueden ver ahí que a nivel nacional pues hay un buen número, digamos medias entre 4 reuniones, internacionales pocas oportunidades de asistir, y entonces bueno, es también interesante considerarlo. En resumen de todo esto, bueno, los profesionales de usabilidad UX exhiben desde mi perspectiva patrones de una comunidad que aún está en franco proceso de maduración, pero con una tendencia a una evolución acelerada. Y esta reflexión en parte surge el estudio, pero es compartida con el señor Alan Cooper, que hace pues, un par de meses, platicando con él un poco sobre esto, me decía que en su experiencia, él ha tenido la oportunidad de estar en México, de estar en Chile, en su experiencia ve que la comunidad latinoamericana está creciendo, pero está creciendo a una velocidad 5 veces más que lo que crecieron las comunidades, por ejemplo, en Estados Unidos, donde él se envuelve, ¿no? Entonces, creo que es algo muy interesante. O sea, no es que la comunidad vaya a esperar los mismos tiempos, la comunidad no va a esperar y las empresas que están demandando los servicios no van a esperar. Y eso es algo, un punto de presión que lo están viendo muchos de los profesionales y que lo están viendo las empresas. Y eso nos lleva entonces, ya para terminar, como diría Steve Jobs, a una cosa más, que tiene que ver con estas reflexiones finales.
La primera reflexión que quiero poner sobre la mesa de todos ustedes es que la velocidad de crecimiento en la demanda de servicios de usabilidad es un fenómeno reciente y único. O sea, varias compañías, sobre todo estas que están y que ya tienen la experiencia de 5 o 10 años, no necesariamente estaban acostumbrados a esta velocidad de demanda. El hecho de que compañías de repente digan quiero 5 o 6 proyectos sobre este tema y quiero que tengas 20 personas dedicadas como outsourcer, no era lo común. Ahora se está dando con los bancos, con algunas empresas, y esto de alguna manera está generando demandas no solamente de los que proveen los servicios, sino incluso de gente que capacita para proveer los servicios. Pero es un fenómeno reciente, y yo digo que único porque va a desaparecer en algún momento, pero reciente en el sentido sobre todo de que podemos estar esperando que esto de alguna manera se manifieste ahorita, por ejemplo, en el sector financiero, pero eventualmente se va a manifestar también en retail y en otras áreas. Un segundo punto tiene que ver con los retos para capacitar a los profesionales, y yo diría para convertir. Hoy en día lo que está pasando es lo que experimentamos nosotros, no sé, en los 90s, 80s, cuando no había, sobre todo en los 80s, cuando no había tantos informáticos, tanta gente de sistemas, ¿no? Y entonces tenías gente que con otras carreras empezaba a hacer funciones de un ingeniero en sistemas, dígase, pues ingenieros civiles, químicos, veterinarios incluso, que eran la gente de los informáticos, ¿no? Y ahora más o menos está pasando algo similar. En parte es un problema, creo yo, de simplemente ponerse una etiqueta en LinkedIn y ya decir que eres Senior UX Designer, cuando en realidad no tienes los conocimientos. Pero en parte está en el problema de cómo capacitas para esto. Y bueno, es importante ver que las organizaciones grandes seguramente van a tener que optar por esquemas de capacitación internos, porque las universidades no necesariamente tienen los programas y no van a tener la velocidad de producción que pueden demandar estos programas, ¿no? Hay cosas muy, muy interesantes que están dando en Chile, en Argentina, en Brasil, en México, pero de alguna manera todavía son esfuerzos parciales y que van a dilatar. Hay algo que me preocupa y que es un tema de reflexión, que es esto que le llamo yo la arrogancia del practicante, ¿no? Muchos de los practicantes de UX y usabilidad, y no necesariamente los que entrevisté, o sea, estuvieron un poquito más de fuera, tienen una idea de muchos de los digamos, de los principios y de métodos, pero no necesariamente de los fundamentos, y creo que eso está generando también un cierto problema de polarización, o sea, decir, bueno, lo académico no interesa, los fundamentos no interesa, y decir eso pues realmente es pues una tontería, el tamaño del mundo, porque al final de cuentas mucho, mucho, mucho lo que sostiene la práctica profesional viene de los esfuerzos de laboratorios de investigación, pues de las principales empresas tecnológicas. Entonces, creo que lo que necesitamos es reforzar un poco más estas conexiones. La gente de Chile, y simplemente por dar un nombre, porque son muchos los amigos allá, pero Gustavo Soto, por ejemplo, están haciendo cosas muy, muy interesantes al conectarse con universidades y dar precisamente esta conexión entre los fundamentos y la práctica, desde el punto de vista de integrarse a la academia como practicantes, ¿no? Entonces, eso creo que se está haciendo bien y puede eliminar ese problema. Parte también del reto es entender el balance entre la comunidad de práctica y las empresas. Las comunidades de prácticas pueden ser muy fuertes, pero se necesitan empresas fuertes en el tema de UX. Necesitamos tener casos de éxito en empresas fuertes si la comunidad quiere tener trabajo, porque evidentemente la comunidad puede ser user advocate, puede ser defensora de los usuarios y ser súper religiosos en los temas, pero esto tiene que tener sentido desde el punto de vista del negocio, y en la empresa, en la práctica de la empresa es donde se va a dar la justificación. Hay un creciente problema de polarización entre la integración de métodos de creación de producto digital y lo que son los métodos de User-Centered Design. Tengo por ahí otras pláticas hablando sobre los métodos ágiles versus Design Thinking versus Lean, y cómo es que esto de alguna manera está generando polarizaciones. Necesitamos integrarlos y necesitamos que de alguna manera estén complementados en eso, ¿no? Y es uno de los retos que tenemos. Y finalmente, creo que necesitamos mucho diseño para diseñar la organización. O sea, diseño para la organización orientada al diseño. Se requiere ver en muchas organizaciones grandes desarrollar los perfiles profesionales, los planes de carrera y las formas en las cuales van a estar creciendo los profesionales de diseño. Cómo ir conformando esquemas de organización que escalen es uno de los grandes retos. Conclusión, bueno, el estudio nos permite entender algunos aspectos que definen a la comunidad de profesionales de Latinoamérica.
Y lo que aquí se presenta, bueno, son resultados preliminares del análisis del estudio que se van a complementar con varias respuestas cualitativas que tengo que nos van a permitir capturar narrativas de la dinámica del profesional y de sus retos. Quiero, la verdad, agradecer